Bueno, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Hoy lo que vamos a hacer va a ser continuar con el video número 2 de la iluminación con LED por medio de una cinta de LEDs. Lo que yo había prometido era hacer un circuito para poder usar la energía domiciliaria, que podía ser tanto de 110 como de 220 voltios. Para ello vamos a utilizar un transformador. El transformador lo tengo acá. Es un pequeño transformador que tiene un primario que es de 220 voltios, que es la energía domiciliaria que tengo yo en mi país, y tiene una salida de 12 voltios en el secundario. Ese transformador se simboliza acá por un par de rayas verticales con unas bobinas en ambos costados. Bueno, después de el consumo que medí, que era de 190 mA, o sea 0,19 amperes, bastaría con duplicar esa corriente, que sería aproximadamente 400 mA, para dimensionar correctamente el transformador que hay que utilizar. En este caso, este transformador es de 500 mA, por lo tanto, se van a dar cuenta que eso es suficiente para poder hacer funcionar el sistema de luces. Bueno, lo primero que tenemos acá es que tenemos el enchufe que va al sistema domiciliario y puede ser de 110 o de 220 voltios, en cuyo caso el transformador que aquí está marcado 220 tendría que decir 110. Bueno, dicho esto, una vez que tenemos la energía domiciliaria, la vamos a transformar con este transformador a 12 voltios de corriente alterna. Pero nosotros necesitamos a la salida obtener una corriente continua para los LEDs que vamos a iluminar, y para ello se utiliza un puente de rectificación, que son 4 diodos dispuestos en esta configuración. Si ustedes se fijan, hay 2 diodos que están apuntando hacia arriba con la barra del positivo, y hay 2 diodos que están enfrentados hacia arriba también en este otro costado. De esa forma tenemos un diodo con el signo positivo acá y otro con el signo negativo acá, que va a ser el lugar donde se va a conectar la corriente alterna. En el otro lado va el otro cable de la corriente alterna del transformador, de manera que en el punto de unión de los dos positivos tendremos el positivo que vamos a sacar, el voltaje que vamos a usar, y de los dos negativos vamos a utilizar la salida como negativo, y a la vez va a ser la tierra. Bueno, existen algunos puentes rectificadores hechos que se pueden utilizar, como este pequeño puente rectificador que tiene una capacidad de 1,5 amperes, de manera que se puede usar perfectamente. Viene con sus indicaciones de cuáles son el positivo, negativo y los lados alternos, de manera que no es complicado utilizarlo. También se pueden utilizar diodos 1N4007, que se pueden poner en esa misma disposición, y la barra está indicada por el signo que está marcado en un extremo del diodo rectificador. Bueno, la otra cosa que tenemos a continuación, en este caso nosotros tenemos, si yo dibujo acá, tenemos una corriente que es alterna, que tiene esta configuración si uno lo mira en un osciloscopio. En este punto, al salir después de rectificado, la onda tendría esta forma. O sea, los semiciclos que van por debajo pasarían a la parte superior gracias a los diodos. Pero este voltaje es lejos todavía lo que nosotros necesitamos. Y para poder alisar estos pulsos, utilizamos un condensador electrolítico de un valor bastante grande, en este caso de 2200 microfaradios y por 25 voltios. ¿Por qué se usan 25 voltios si acá entraron solamente 12?
Cuando nosotros rectificamos esto y lo pasamos por un condensador, el voltaje sube automáticamente en un valor de raíz de 2. O sea, son los 12 voltios más raíz de 2. Raíz de 2 es el valor 1.414. Y una vez que se hace, en realidad este es el producto. Si nosotros hacemos la multiplicación de 12 por 1.414, nos da aproximadamente 16.7 voltios. Eso va a significar de que en este punto, una vez que llega el voltaje, el condensador se carga, y cuando se produce la caída de voltaje, el condensador se descarga. Eso hace que se genere una onda que va a ser de este tipo, en que se va a alisar un poco esas caídas de voltaje, pero no las va a eliminar totalmente. Bueno, el condensador electrolítico tiene una forma de un tarrito, que es esto que está dibujado acá. Tiene un lado que está marcado negativo y otro lado que no tiene ninguna indicación. Esa parte que no tiene indicación corresponde al positivo. Además tienen dos patas. Las patas, una es más larga, la otra es más corta. La más corta corresponde al negativo también. De manera que de esta forma nosotros podemos identificar cómo vamos a instalar este condensador electrolítico en el circuito. Bueno, acá nosotros vemos de que el voltaje aumentó a 16.7. Si nosotros pusiéramos acá un condensador de 12 voltios, el condensador se reventaría probablemente. De manera que siempre es bueno tener un margen de voltaje adicional para poder utilizar en este tipo de etapas de rectificación. Bueno, enseguida viene un circuito integrado que se llama 7812. Este circuito integrado tiene una serie bastante grande de circuitos de rectificación, de regulación de voltaje. Tienen forma de un transistor de potencia. Yo aquí los tengo clasificados y este es de 7812. Acá encima tienen la identificación de cuál es el tipo de regulador, y justamente lo que hace es regular a 12 voltios. Este regulador es capaz de recibir hasta 17 voltios, me parece, o incluso más, y lo que recibe a la entrada lo baja a 12 voltios. Para poder regular, eso sí, necesita a lo menos 2 voltios más, de manera que lo mínimo que puede recibir en este caso, para poder dejarlo en 12 voltios, es un mínimo de 14 voltios. Ahora, este transistor, o sea, no es un transistor, es un circuito integrado, pero tiene forma de transistor, tiene tres patas. Una pata, que justamente la de más a la izquierda, visto desde arriba, corresponde a la entrada, ingresa el voltaje a regular, tiene una tierra, que es el que va conectado al negativo, y tiene un terminal de salida, que es el de más a la derecha visto desde arriba, y que va a tener en este punto los 12 voltios, y ya en una forma bastante lisa. Si lo miramos en un osciloscopio, esto prácticamente estaría dando 12 voltios. Bueno, a la salida este circuito integrado requiere de dos condensadores que siempre van. Uno puede ser de 1 a 10 microfaradios, incluso un poco más, y además un condensador de 0.1 microfaradios de tipo cerámico. Bueno, ya vimos que los condensadores electrolíticos son como esos tarritos. Obviamente, mientras mayor es el valor, más grande es el tamaño. En este caso, el de 10 microfaradios es más pequeño. Si vemos el condensador de punto 1, es una cosa mínima, es un condensador muy pequeño, que en este caso está marcado 104. Ese 104
está indicando que son 100 kpf o 100 nanofaradios, que es lo mismo, o 0.1 microfaradio, que también es lo mismo. Enseguida, en este circuito he dibujado un LED, que en este caso es uno de color verde, y este LED lo vamos a utilizar como luz piloto para saber cuándo está llegando voltaje desde la entrada hasta la salida. Ahora, como el voltaje que va a salir aquí es de 12 voltios, y estos LED son capaces de funcionar hasta 1.7 voltios, necesitamos agregarle una resistencia de 1 kilo ohm para bajar el voltaje y para regular la corriente, que no debe exceder de 20 miliamperes. Bueno, ¿cómo calculamos esta resistencia que es de 1 kilo? Es muy fácil hacer el cálculo. Lo que se hace es que se pone la resistencia del LED, va a ser igual al voltaje de entrada del LED, en este caso los 12 voltios, menos el voltaje del diodo LED, que es de 1.7, y lo vamos a dividir por la corriente en que queremos que funcione el LED. Un LED puede funcionar desde 9 miliamperes hasta un máximo de 20 miliamperes. Entonces lo mejor es dejarlo en un punto medio, que serían 10 miliamperes. 10 miliamperes hay que expresarlo en amperios para esta fórmula, y entonces se pone 0,01, que sería 10 miliamperes expresado en amperios. ¿Ya? Entonces, si reemplazamos, tenemos 12 menos 1.7 dividido por 0.1, 0.1. Si usamos una calculadora o lo calculamos a mano, esto nos da una resistencia de LED de 1030 ohms. Como resistencia de 1030 ohms no vamos a encontrar, lo más cercano es 1000 ohms, que corresponde a 1 kilo ohm. Por esa razón se le puso 1 kilo ohm para 12 voltios. Si ustedes tienen que calcular esto para 5 voltios, tienen que hacer la misma operación. Simplemente reemplazan el 12 por 5, le restan el 1.7 del voltaje del LED y les va a dar aproximadamente 330 ohms, que sería la resistencia que habría que ponerle a un LED en caso de que tuvieran que conectarlo a 5 voltios. De manera que ahí tienen todo el cálculo de cómo se va a hacer la fuente que vamos a utilizar para la cinta de LEDs. Bueno, ahora voy a proceder a mostrar cómo voy a diseñar el circuito impreso. Lo voy a hacer con un software que es de una empresa que se llama Express PCB. Express PCB. Esta empresa existe hace varios años, es norteamericana, y regala el software, lo que permite diseñar sus propias placas de circuito impreso y imprimirlas con una calidad bastante buena. Queda en un archivo incluso. Yo todos mis diseños los hago con ese software, y después se genera la placa de circuito impreso de tamaño 1 a 1, de manera que es muy fácil usar la impresora y obtener el patrón para poder hacer el circuito impreso. Yo voy a hacer el circuito impreso usando ese software. Además voy a tratar de meter todo en esta caja. Pero además de este circuito, yo voy a tratar de incluir un circuito que es para regular la intensidad luminosa del LED, de los LEDs. Normalmente cuando uno usaba ampolletas incandescentes se usaba un dimmer. El dimmer lo que hacía era restringir el paso de la corriente para que una ampolleta incandescente se apagara. Bueno, en el LED no se puede hacer eso, porque cuando uno limita a menos de 9 mA, el LED simplemente se apaga. No funciona a menor intensidad. Es todo o nada, o prende o se apaga.
el LED funciona entre 9 mA y 20 mA, y me estoy refiriendo a este tipo de LEDs. Pero en general los LED funcionan todos de la misma forma. Entonces lo que vamos a hacer va a ser un circuito PWM, y ese circuito PWM, que es en inglés es Pulse Wave Modulation, o modulación por pulso, vamos a lograr de que el LED se pueda manejar para bajar la intensidad en forma gradual. Así que ahora los invito a ver la parte donde les voy a mostrar cómo voy a diseñar el circuito completo. También les voy a mostrar el otro circuito que corresponde al circuito generador de PWM, y después vamos a incluir ambos circuitos en el diseño y los vamos a incorporar todo dentro de esta caja para manejarlo con un pequeño potenciómetro de regulación, y así tener control también de la luminosidad, para dar el máximo brillo o dejarlo hasta el mínimo brillo o apagarlo. Bueno, veamos la segunda parte de este video.